poder dictar clases a algunos estudiantes de la primera generación de fonoaudiología que pasaron por Chile en sus pasos clínicos. Así que conozco muy de cerca la realidad en esta área en el país de ustedes. Así que feliz de poder participar para lo que necesiten. Si yo puedo aportar mi granito de arena, siempre voy a estar a disposición. ¿Ya? Así que muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar la exposición, voy a tratar de hablar lo más lento posible porque yo sé que nosotros los chilenos tendemos a hablar muy rápido. Voy a tratar de no hacerlo. Y bueno, cualquier consulta, como dijo el licenciado Nicanor, la pueden ahí al final consultar. ¿Ya? Vamos a presentar entonces. ¿Me pueden dar retroalimentación si se ve bien la pantalla? ¿Alguien que me lo pueda decir? Sí, se ve con normalidad. Muchas gracias, Yasmín. Ya, vamos a comenzar entonces. Bueno, la presentación que tenemos para el día de hoy lleva como nombre Fonoaudiología y Lingüística, comprendiendo el lenguaje para mejorar la comunicación. ¿Sí? Primero, dentro de los objetivos que tenemos para la clase el día de hoy es que podamos entender cómo se entrelazan estas dos áreas y poder también reconocer cuál es la importancia en cada una de estas disciplinas en relación al abordaje de las dificultades en el lenguaje, ¿ya? En los distintos contextos que pueden existir. Primero, como modo de introducción, es importante saber cuál es la relación que existe entre la lingüística y la fonoaudiología, ¿sí? Podemos entender que hay muchos estudios que dan cuenta de que en los últimos años, em, por todo lo que corresponde al aumento en las investigaciones y a la creación y aplicación de nuevos modelos lingüísticos, existe una relación muy estrecha en ambas áreas, ¿ya? Ya que éstas nos van a poder servir en todo lo relacionado con la evaluación y la intervención del lenguaje en aquellas personas, ya sean niños o adultos, que presenten algún tipo de trastorno en la comunicación, ¿sí? Lo importante de conocer estas dos áreas y de poder entender cómo se relacionan es porque nos van a aportar en la comprensión de las estructuras. Hay un micrófono que está encendido. Nos van a aportar, como les digo, en la comprensión de las estructuras y en el uso del lenguaje, ¿cierto? Y nosotros desde la fonoaudiología podemos tratar y hacer intervención directa y efectiva para cada usuario, para cada niño, para cada adulto, según la necesidad específica, según el área que se encuentre con algún tipo de dificultad. Primero, yo busqué dentro de mis investigaciones que hice a modo general qué es la lingüística, ¿ya? Claramente aquí ustedes son los expertos, pero tenemos que a modo muy general va a ser esta ciencia que va a estudiar el lenguaje humano, ¿cierto? En donde se abarcan todos los aspectos relacionados con la estructura, el significado y la función en la comunicación, ¿sí? Entonces aquí yo busqué un ejemplo como muy general en donde podemos tener que, si bien en nuestro lenguaje nosotros tenemos cierto orden gramatical para poder generar una estructura, una frase simple, en otros países, ¿cierto? Este orden gramatical es a la inversa, como por ejemplo pasa con el habla inglesa. En Estados Unidos, ellos dan vuelta el orden de los elementos para generar una frase simple, ¿cierto? Ellos colocan el adjetivo antes del sustantivo y nosotros lo hacemos al revés, ¿sí? Y bueno, en la actualidad se han podido ir actualizando, como la palabra lo dice, ciertos análisis a nivel del lenguaje y se está relacionando ahora o tomando en cuenta o considerando mucho más
todo lo que ocurre dentro de las redes sociales, ¿ya? Y de cómo influye también de manera rápida el aprendizaje o los procesos de aprendizaje en una segunda lengua y cómo esto impacta directamente en la tecnología por medio de la comunicación, ¿ya? Entonces, cada vez estos temas están siendo mucho más relevantes y es necesario ir haciendo investigación, ir actualizando ciertos contenidos y ir viendo cómo se cruzan o cómo se entrelazan cada uno de ellos. Por otro lado, tenemos qué es la fonoaudiología, ¿sí? Entonces, tenemos que, perdón, la fonoaudiología, si bien en mi país, en Chile, es una disciplina que está estrechamente relacionada con el área de la salud, ¿ya? Encargándose principalmente en todo lo relacionado a la prevención, evaluación, diagnóstico y la posterior intervención de los trastornos de comunicación, de lenguaje específico, de habla, voz, deglución y audición, ¿sí? Ahora, cada una de estas áreas se subdivide en otras áreas y también en especialidad infantil y en especialidad de adulto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar también, además de solo salud, en el área educativa, eh, donde se puede prestar colaboración a los profesores dentro de la escuela, dentro de las salas de clases, trabajando con equipos multidisciplinarios. Entonces, tenemos acá, disculpen, hay alguien que está marcando la pizarra. De hecho, se me marcó aquí un cuadradito. Ya, ahora no está. Bueno, les comentaba que entonces dentro de la fonoaudiología tenemos tres áreas grandes en donde podemos participar, ¿cierto? Como les comentaba al inicio, en salud, específicamente a nivel de hospitales, clínicas o centros de atención, en donde como fonoaudiólogos evaluamos y hacemos el tratamiento y el seguimiento posterior de distintas patologías en las distintas áreas. También estamos relacionados con la implementación de ciertos sistemas de comunicación alternativos aumentativos dentro del contexto clínico cuando es necesario, ya sea niños y adultos. En educación se trabaja en conjunto con el equipo docente en las escuelas regulares y en escuelas especiales, ya sea de educación especial para niños con necesidades educativas especiales, orientadas específicamente más solo al lenguaje, o en niños con necesidades educativas especiales orientadas a algún trastorno genético o alguna dificultad del neurodesarrollo. Entonces aquí identificamos y tratamos cuáles van a ser las alteraciones específicas relacionadas con lenguaje, habla y comunicación en general, porque en este contexto educativo estas alteraciones impactan directamente en la interacción social, ¿cierto? También se utiliza la implementación de sistemas de comunicación alternativos aumentativos dentro del aula de clases y posteriormente se educa a los padres para que puedan seguir utilizando estos sistemas en la casa. Participamos acá en la elaboración de los planes de adecuación curricular individual, los PASI, que es el nombre que se le indica acá en Chile, en donde el fonoaudiólogo participa activamente con los educadores para realizar las adecuaciones curriculares en relación a los contenidos que se le van a enseñar a los alumnos en ciertos cursos, ya en ciertos niveles. Entonces, al estar nosotros insertos en esta área, podemos participar directamente en ello, ¿sí? Y como les comentaba, apoyo a docentes y familia. Y también se está dando cada vez más énfasis a realizar investigación. Antes no se hacía tanta investigación en el campo de la fonoaudiología y hoy en día la investigación es muy relevante, ya que nos puede ampliar la visión en relación a nuevas metodologías de realizar intervención, a nuevas tecnologías que se puedan estar utilizando, ya sea para la evaluación
para la intervención, ¿cierto? Y también poder hacer estudios comparativos en relación a lo que está pasando o a lo que estuvo pasando en cierto periodo de tiempo con lo que está pasando actualmente, en ver cómo ciertas terapias impactan de cierta forma a cierto grupo de niños con ciertas patologías, ¿ya? O también en hacer investigación en revisión de ciertos temas y poder ir actualizándolos a lo que está ocurriendo hoy en día, ¿sí? Por otro lado, les quiero mostrar aquí rápidamente dentro de las universidades que tenemos acá en Chile, cuál es el perfil de egreso. Les voy a leer solo el primero, ya que el de las siguientes universidades casi todas concuerdan en lo mismo, ¿ya? En donde el fonoaudiólogo que salga de cualquiera de estas universidades va a ser el profesional que está a cargo de evaluar, diagnosticar y tratar a las personas a lo largo del ciclo vital. Por eso yo les decía que atendemos niños desde recién nacidos, muy pequeñitos, primera infancia, durante todo lo que corresponde al periodo escolar de niñez y adolescencia y adultos mayores, ¿ya? Eh, ¿En qué áreas? En todas aquellas áreas que tenga que ver con la comunicación, la alimentación, la audición, voz, ¿ya? Em, y trabajamos motricidad oral, la alimentación oral, ya los sistemas vestibulares también se pueden hacer ahí algo relacionado con la audición específicamente, ¿sí? Y además tenemos que tener ciertas capacidades para poder realizar investigación. Ahora se está promoviendo la investigación dentro de lo que corresponde a la malla curricular en las distintas universidades, ¿sí? Acá podemos ver en otra universidad de, de Chile, que también dentro del programa está muy parecido a lo que se refiere al perfil de egreso del fonoaudiólogo. En otra universidad, la Universidad Católica de Chile, también prevención, diagnóstico, rehabilitación, habilitación en todo el ciclo vital, ¿sí? Y dentro de las universidades privadas que existen en Chile, también es el mismo perfil y se trabajan las mismas áreas, ¿ya? Entonces, en todas las universidades se trata de formar el mismo perfil de profesional fonoaudiólogo, ¿ya? Esto es como para que ustedes conozcan cómo es la realidad acá en Chile. Ahora quiero que conversemos un poquito sobre las bases lingüísticas del lenguaje, que es el área tal vez en donde nosotros tenemos más concordancia o donde mayormente nos podemos encontrar en un punto, ¿sí? En donde aquí la fonoaudiología y la lingüística se van a cruzar en todo lo relacionado con la evaluación y la intervención de las alteraciones del lenguaje, ¿ya? Cuando algunas de estas bases del lenguaje están alteradas. Entonces vamos a partir por nombrar cuáles van a ser las bases lingüísticas, ¿cierto? Tenemos aquí dentro de la fonología que la fonoaudiología va a utilizar ciertas pruebas para evaluar las capacidades de los niños o de los adultos para producir y distinguir, o ambas cosas, em, los sonidos, ¿cierto? Para poder distinguir o producir sonidos, los fonemas, de manera correcta, ¿ya? Y la lingüística nos va a aportar en la identificación de estos fonemas y cómo saber que son importantes en el idioma de cada paciente. Y así también podemos ir diferenciando ciertos errores en la pronunciación o en la articulación específica y aquellos problemas fonológicos. Licen, mi nombre es Milton. Dígame, Milton. Milton. Ok. em, bueno, y podemos aquí entonces, como les decía, la lingüística nos va a ayudar a identificar los fonemas que son importantes en el idioma del paciente y a diferenciar estos entre los errores de pronunciación, de articulaciones o de a nivel fonológico de coarticulación de algunos sonidos. ¿Ya? Y dentro de lo que es la intervención en esta área específica en fonología,
vamos a ayudar a que este paciente sea capaz de discriminar de manera auditiva ciertos sonidos, ciertos fonemas, para que los pueda posteriormente producir dentro de lo que corresponde a su lengua materna, ¿ya? Entonces, en este sentido, la lingüística nos aporta en conocer bien cuáles van a ser estas reglas fonológicas relacionadas con la lengua materna del idioma de cada persona para poder nosotros como fonoaudiólogos crear las estrategias específicas para que se pueda fortalecer la percepción auditiva de ciertos sonidos, de ciertos fonemas y por ende la producción de estos sonidos de manera específica. Aquí tengo, por ejemplo, a un niño que estamos tratando de ayudar, ¿cierto? En la posición de la boca para poder hacer ciertos sonidos, ¿ya? Entonces nosotros aquí ayudamos entregándole ciertas claves para que él pueda pronunciar y articular cierto sonido específico, ¿ya? Y también lo podemos trabajar ayudando a discriminar, a escribir, a saber cuántas letras tiene una palabra, cuál es el sonido inicial, cuántas sílabas tiene, ¿ya? Aquí les voy a mostrar este video. Y... ya no queda ninguna. Se saltó. Se saltó la L. Ay. Listo. Entonces podemos trabajar y ayudar en este nivel interviniendo de distintas maneras, ¿ya? Ya sea de manera más como de repetición de ciertos gestos con apoyo de ciertos prompts que nosotros así son como los utilizamos o con un trabajo más directo con niños que quizás ya tienen un lenguaje un poco más establecido en donde se refuerza más la comprensión de la palabra completa y los fonemas dentro de cada palabra. El orden, como les comentaba, percepción auditiva, la discriminación. Y... Dentro de la morfología, para poder evaluar esta área, ya las dos áreas fonoaudiológica y la lingüística se pueden complementar, ¿sí? Entonces aquí se va a evaluar la capacidad que tiene un paciente, un niño, un adulto para poder entender y utilizar las distintas formas de palabra, ¿ya? Los plurales, los tiempos verbales, ¿sí? Y la lingüística nos va a entregar este marco teórico para poder analizar cómo el paciente usa los morfemas o cómo comete errores que nos pueden indicar uno u otro trastorno, ¿ya? Y dentro de la intervención vamos a trabajar con actividades que van a reforzar el uso correcto de los morfemas, ¿ya? Y para esto la lingüística nos aporta con el poder conocer los principios lingüísticos, obviamente, y así ir creando ciertas actividades en donde el paciente pueda ir reconociendo cada una de las reglas morfológicas según el idioma que tenga uno como lengua materna. Dentro de la sintaxis también vamos a tratar de que en la evaluación podamos determinar y comprender la producción de estas estructuras gramaticales, ¿ya? Según las normas que existan en cada lengua materna, ¿ya? Y la lingüística nos va a ofrecer ciertas categorías estructurales, ciertas categorías y las estructuras de la sintaxis para poder ver si esta conformación de la frase está siendo de una manera correcta o tiene ciertas dificultades en la programación, ¿ya? Y dentro de la intervención, las actividades que se van a diseñar
tiene que ser específicamente en poner en práctica la construcción de oraciones, ¿ya? De manera estructuradas y ordenadas, ¿ya? Y aquí el fonoaudiólogo se apoya de este análisis lingüístico para poder guiar al paciente, al niño, específicamente en los niños pequeños, para que logren formar estas oraciones y así mejorar de manera consistente la gramática. Y ahí para esto se hacen ciertos ejercicios que pueden ser específicos según la edad de cada niño, el desarrollo del lenguaje de cada niño según la edad que tiene, el criterio evolutivo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos actividades las cuales yo realizo en la escuela donde trabajo, en donde mediante pictogramas ayudamos a los niños a que vayan conformando ciertas frases. Entonces, hacemos que los niños relacionen las imágenes a un concepto, ¿ya? Para poder ir armando frases primero por conceptos grandes y luego vamos haciendo que estas frases las vayan asociando a ciertas palabras hasta ya después poder armar las frases directamente con palabras. Y entre medio, para que sea entretenido a los niños, hacemos que actúen un poco sobre lo que está ocurriendo en esta frase, ¿ya? Para que sientan que no están, de repente enseñar esto en los niños es un poco aburrido, entonces para que no sea tan fome para ellos, los hacemos participar un poco más de manera activa, o bien que ellos ordenen estas frases con láminas y lo hacemos en el computador de una manera más interactiva. Dentro de la semántica se va a evaluar claramente mediante la comprensión las palabras y así su significado, ¿cierto? Y esto considerando diferentes contextos, diferentes temáticas, diferentes grupos semánticos, ¿ya? Y la lingüística nos va a ayudar a identificar cuáles son los aspectos del significado que van a estar alterados, ¿ya? Como por ejemplo, aquí tenemos las metáforas y las palabras abstractas, que sabemos que en los niños más pequeños es difícil que logren entender este tipo de palabras, pero cuando ya los niños van avanzando en su desarrollo, logran entender las palabras abstractas y las metáforas, ¿ya? Nosotros nos apoyamos mucho con el uso de pictogramas para esto, pero claramente las palabras abstractas o los sentimientos cuesta mucho que los niños los logren identificar. Es mucho más fácil siempre partir con estas palabras que son relacionadas con algo que es tangible, algo que ellos puedan ver y tocar, ¿cierto? Pero todo tiene que ver con el desarrollo en el cual se encuentra el niño, en qué momento de su desarrollo lingüístico cognitivo para poder hacer las intervenciones en estos aspectos, ¿sí? Bueno, y acá dentro de las intervenciones claramente está el crear estrategias para enriquecer el vocabulario y la comprensión del significado de distintas palabras, ya sean palabras aisladas o palabras dentro de las oraciones o bien el contexto de la oración. ¿Sí? Aquí tenemos otro video en donde trabajamos ¿Cuál falta por buscar? ¿Cuál están buscando? ¿Cómo se llama eso? No sé. Violín. No sé. Busquen el violín. No sé, no está. Sí, pero aquí está. Ah, la vi, la vi. Muy bien. Esto pues. Ahí hablé un poquito fuerte. En esto específicamente habíamos trabajado previamente con la lámina que teníamos, donde había muchas imágenes. Y lo que estábamos haciendo después de haber aprendido las palabras, haber visto las imágenes, las estábamos buscando dentro de un pool de imágenes que estaban todas mezcladas y compartiendo con el otro compañero porque siempre tratamos y fomentamos la interacción con el compañero o en un grupo de 3, de 4 niños, ¿cierto? Potenciando así también la toma de turnos, el compañerismo también.
Bueno, y la pragmática también, ¿cierto? Vamos a evaluar la capacidad que van a tener los niños, los adultos, para usar este lenguaje en los distintos contextos, ¿ya? Principalmente dentro del área más social. Tenemos que ver cómo se utiliza el tono, si utiliza un lenguaje que es más coloquial o un lenguaje más cercano, o entender que cuando estamos en un contexto de formalidad, este lenguaje tiene que cambiar, ¿ya? Esos son los aspectos que se van a ir evaluando, ¿sí? Y la lingüística nos va a aportar este marco para poder entender cómo se usa el lenguaje en estas situaciones que son reales y poder dar cuenta de cuáles son las dificultades o cuáles son las competencias que debiese tener un niño o un adulto para enfrentarse en ciertas situaciones, en ciertos contextos, ¿ya? Entonces aquí la intervención va a ir directamente a realizar mucha simulación en relación a contextos específicos, ¿sí? Entonces aquí funciona harto intervenir mediante el role playing, jugar a hacer que los niños estén jugando al médico, que los niños estén jugando a que van de compras, porque dentro de esos juegos que están siendo controlados, que nosotros podemos modelar y guiar, vamos a enseñarle al niño todas las claves, las herramientas, para que cuando se tenga que enfrentar a una situación en la vida real, en lo cotidiano, sí lo pueda realizar. ¿Sí? Acá, como les comentaba, miren, acá habían estado haciendo un juego que era un memorice para trabajar la parte semántica, pero cuando terminamos, todos los chicos jueguen entre ellos. Y al momento de jugar entre ellos, podemos ver estas habilidades pragmáticas, podemos ver cómo están estructurando las frases, cómo se están comunicando y vamos haciendo las correcciones en el momento sin hacerlas de manera tal vez tan directa. No me gusta a mí a modo personal decirle a los niños, así no se dice, dilo de esta manera. Me gusta hacer más repeticiones y modelado, es decir, yo escucho que el niño dijo una frase con un error, yo repito la frase como se dice correctamente, ¿ya? Y así podemos hacer que vayan haciendo interacciones en la sala de clases. Esto se puede aplicar a distintos contextos. Yo tengo aquí imágenes de sala de clases porque yo trabajo en escuela, pero esto se puede aplicar en cualquier contexto. ¿Sí? Ahora quiero que veamos fonoaudiología en relación a la evaluación y a los diagnósticos en los distintos trastornos del lenguaje, ¿sí? Dentro de la clasificación de los trastornos del lenguaje tenemos aquellos trastornos que son fonológicos, trastornos articulatorios y los trastornos expresivos y receptivos del lenguaje. Vamos a ver primero los trastornos del habla. Antes de partir con esto, a mí me gusta siempre comentarles que dentro de la comunicación vamos a tener los trastornos del lenguaje específico y los trastornos de habla, ¿ya? Em, Ambos tienen distintas características, se van a subdividir en con distintos nombres probablemente cada una de estas alteraciones, pero hay que entender que cualquiera de ellas que se encuentre dañada va a influir en la comunicación. La comunicación es este paraguas gigante en donde cubre el resto de las patologías que se puedan relacionar, ya sea lenguaje o habla. ¿Ya? Entonces, si tenemos un niño que tiene una alteración específica en habla, puede presentar trastornos en la comunicación y trastornos de comunicación asociados a la parte más social, ¿ya? Porque al presentar dificultades articulatorias va a ser más difícil su comunicación con sus pares, ¿ya? Entonces, siempre va a estar involucrada la alteración o el trastorno de la comunicación cuando hay una alteración en lo que viene hacia abajo, ¿sí? Entonces, primero, para saber cómo nosotros podemos hacer intervención en los trastornos de los sonidos del habla, ¿ya? O en trastornos de habla, eh, tenemos que entender que el habla va a tener
un impacto significativo en el desarrollo comunicativo de cada niño. En la medida en que el niño vaya aprendiendo sus sonidos en las etapas que corresponden, va a tener un mejor desarrollo comunicativo, ya sea a nivel escolar, a nivel social o a nivel familiar. Y cualquier trastorno que pueda involucrar alguna dificultad fonológica o de articulación va sí o sí a afectar la producción de los sonidos del habla, la inteligibilidad y va a complicar la comunicación de los niños con sus pares y con los adultos. ¿Ya? Tomando en cuenta esto, intervención temprana es esencial. Es muy importante que cada vez que uno a un niño pequeño note que tiene algún tipo de dificultad en la producción de un sonido, derive inmediatamente a un fonoaudiólogo. Muchas veces dicen, hay que esperar que crezca, es muy pequeño. Siempre es mejor consultar en lugar de esperar, ¿ya? Ya que la intervención temprana, si se hace en el momento preciso, vamos a lograr que este niño pueda avanzar y no presente dificultades mayores en un futuro, ¿ya? Em, Acá dice la identificación y el abordaje oportuno de estos trastornos se puede trabajar con estrategias individualizadas basadas en las evaluaciones detalladas. Estas evaluaciones tienen que ser vitales para poder prevenir las dificultades que estas dificultades en la comunicación se puedan agravar, ¿ya? Y que se conviertan en obstáculos significativos en el desarrollo global del niño. Pensemos que este niño lo que quiere hacer es jugar con sus amigos, es desenvolverse en un lugar protegido con sus pares. Si tiene dificultades en el lenguaje, este niño puede ser apartado del grupo, ¿ya? Hoy en día se hacen mucha referencia a aquellos niños que no hablan tan bien, que tienen problemas para comunicarse y que comienzan a sufrir bullying en los colegios, principalmente porque no son abordados a tiempo, ¿ya? Entonces, siempre, por favor, derivar a un fonoaudiólogo. Y ustedes ahora que conocen cómo estamos trabajando nosotros, si logran identificar algo, también poder hacer la derivación. Dentro de los trastornos fonológicos y de la articulación, en lo que corresponde a los trastornos de los sonidos del habla, podemos identificar que los trastornos de tipo fonológico van a tener ciertas dificultades, ¿ya? O ciertas características, en donde tenemos que principalmente el trastorno fonológico presenta una dificultad en la organización de los sonidos, ¿ya? En el uso de los sonidos del habla. Van a afectar en la inteligibilidad del habla, en un discurso, en una frase, ¿ya? Los errores van a ser patrones sistemáticos, es decir, se van a repetir los mismos errores siempre. Y también se asocian a dificultades en la percepción y en el procesamiento de los sonidos, ¿no? Entonces es una dificultad no solo de la articulación, sino que también de cómo yo percibo y comprendo el sonido y así es como yo lo voy a reproducir después. Y los trastornos de la articulación como características van a tener que son problemas en la producción física del sonido, en cómo yo realizo la articulación dentro de mi cavidad oral, cómo yo puedo producir la L, cómo yo muevo mi lengua, dónde la posiciono para hacer cierto sonido, ¿ya? Entonces voy a tener dificultades motrices para poder realizar esta articulación. Los errores que voy a presentar van a ser específicos en la producción del sonido, ¿ya? O sea, yo voy a tener un problema en donde tal vez la S se va a escuchar S, pero yo la voy a hacer como si fuera una Z. Entonces voy a hablar así. Se escucha igual el sonido, se escucha, pero el punto articulatorio no está donde corresponde, ¿ya? ¿Y qué van a ocurrir aquí? Voy a tener sustituciones, omisiones o voy a sumar otro sonido a esta sílaba,
¿ya? O una distorsión, como aquí aparece. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales diferencias que podemos encontrar en estos dos trastornos, ya sea fonológico o de la articulación? Es que el trastorno fonológico va a afectar principalmente el procesamiento de los sonidos y la articulación es en la producción física del sonido, ¿ya? Así los podemos diferenciar como a grosso modo. Aquí tenemos también un cuadro eh, donde podemos ver los trastornos del lenguaje, que ahora se llaman los trastornos del desarrollo del lenguaje. Antiguamente eran los TEL y los TSH, que son todos los trastornos de los sonidos del habla, ¿ya? Y también tenemos aquí fuera de estas dos esferas el hablante tardío, ¿ya? O lo que nosotros antiguamente decíamos el retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Entonces también aquí estas nuevas propuestas nos empiezan a dar cuenta de lo importante que es hacer investigación, estar constantemente analizando qué es lo que ocurre con el lenguaje, con el habla, ¿ya? Esto fue elaborado en el 2021, es muy reciente y habla sobre este nuevo término del hablante tardío, ¿sí? Entonces se los voy a dejar ahí también, yo después les puedo compartir esta presentación. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas de evaluación, ¿ya? Para poder evaluar de manera estandarizada todo lo que es la fonología y la articulación, hay ciertos test que nos sirven. Ya, si bien estos test acá en Chile, y creo que ustedes también los conocen, pueden servir para evaluar otras áreas, nos sirve para evaluar específicamente fonología y articulación. Y entonces tenemos aquí el TECAL, el TEVI, el ITPA, el TAR, y a modo personal considero yo que el TAR es una de las herramientas más específicas para poder evaluar lo relacionado a la articulación eh, de los sonidos, ¿ya? Para poder distinguir bien cuáles son o dónde se encuentra la dificultad en la producción, ¿sí? Acá está, lo dividí por partes, entonces aquí tengo en esta primera parte del test, en donde podemos ver todos los fonemas en sílaba inicial, media, final y trabada, y separados por aquellos que son bilabiales, labiodentales, los dentales, los alveolares, palatales y velares. ¿Sí? Entonces podemos aquí identificar de manera clara dónde tenemos la dificultad articulatoria. Ay, perdón. Y acá, ciertos dífonos vocálicos, dífonos consonánticos, palabras polisilábicas y frases. Entonces aquí podemos ver, si bien acá podemos ver específicamente articulación de cada fonema, acá también podemos ver lo correspondiente, perdón, a lo fonológico. Si tenemos cierto problema en alguna sílaba específica, en aquellas palabras que son de mayor metría o dentro de una frase. ¿Cómo lo hacemos para poder intervenir dentro de estos trastornos? La intervención la hacemos mediante el uso de pares mínimos o de oposiciones máximas, ¿ya? ¿A qué nos referimos con los pares mínimos? Cuando tenemos dos sonidos que tienen puntos articulatorios muy cercanos y que presentan cierta dificultad en poder realizar el contraste, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar taza y daza, en donde ahí solamente cambio la T con la D y el punto articulatorio de ambas es muy similar, está muy cercano. Por eso es que es un par mínimo, porque el contraste que presentan esos dos fonemas es muy pequeño. Y tenemos, por otro lado, la oposición máxima, en donde estos fonemas van a contrastar en otros rasgos, ¿ya? Que van a ser
no van a estar ni siquiera los puntos articulatorios muy cercanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra pala versus la palabra gala. Entonces tenemos P con G que están siendo puestas en oposición. Entonces tenemos la P, ¿cierto? Que dentro de sus rasgos tenemos que es oclusivo, es bilabial, es sordo, y la G, que es fricativo, velar y sonoro. Entonces, no hay un punto en donde poder decir, en este rasgo el niño se queda o este es el rasgo que el niño hace que sea la palabra similar o el sonido lo encuentre similar. Aquí ocupamos separaciones completamente. Es una oposición máxima completa. También trabajamos mediante el uso de la conciencia fonológica, ¿ya? Para la producción correcta de ciertos sonidos. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Hacemos discriminaciones auditivas y ejercicios de producción de sonidos para mejorar la conciencia fonológica y la articulación correcta. Utilizamos mucho la segmentación, ¿sí? Utilizamos también prompts para poder ayudar en la articulación o ejercicios motrices para poder mejorar los rangos de movimiento, de apertura de la boca, de los labios, alcance de la lengua, ¿sí? Y esto lo realizamos frente a un espejo o con el niño de frente. Y bueno, también hay ciertas técnicas o terapias específicas para poder corregir ciertos errores en la articulación. Dentro de eso tenemos todo lo relacionado con ejercicios motores orales para el fortalecimiento oral y también la coordinación motora. Dentro de esto tenemos la terapia miofuncional, que es una de las más conocidas, ¿ya? Y también dentro de lo correspondiente a la investigación, ciertos estudios muestran que el utilizar este tipo de terapia favorecen y aportan en la producción de los sonidos articulatorios. Aquí les coloqué un cuadro, un poco resumen en relación a los distintos tipos de trastornos de habla con los cuales nos podemos encontrar. ¿Sí? Tenemos las dislalias, en donde vamos a tener la dificultad para poder articular correctamente ciertos sonidos. Por lo general, la dislalia cambiamos un fonema por otro y ese cambio es consistente, siempre es el mismo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, el niño dice lodo en vez de loro porque el sonido de la R no lo tiene, pero siempre va a cambiar ese sonido de la R por la D. Es un cambio que es consistente, ¿ya? Tenemos las disartrias también dentro de los trastornos de los sonidos del habla. Esta dificultad se va a dar en la articulación de sonidos y palabras, pero orientado específicamente a niños o adultos que presenten una patología neurológica de base, ¿ya? Eh, las disglosias, aquellas alteraciones que se van a presentar por lesiones específicas o algún tipo de malformación. Y también la disfemia o lo que antiguamente conocíamos como el tartamudeo. Ahora voy a conversarles sobre los trastornos del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Los TDL. Bueno, primero comentarles que según el DSM-5, ¿ya? Se presenta ahora este cambio de nombre, de nomenclatura, ¿cierto? Para los trastornos del desarrollo del lenguaje que antiguamente eran los conocidos como el trastorno específico del lenguaje, los TEL, ¿ya? Y se realiza este cambio ya que ahora está considerado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, por lo tanto va a afectar todo lo relacionado con la adquisición del lenguaje en la infancia, ¿ya? Y estas dificultades que van a persistir en los niños en un periodo de tiempo, ¿ya? Dentro de estas dificultades que presentan los niños están específicamente aquellas para la comprensión y el uso del lenguaje de manera oral, ¿ya? Dentro de todas sus niveles,
¿ya? O de sus bases lingüísticas se pueden ver afectadas. Y lo importante de esto es poder saber la edad cronológica en la que se encuentra el niño para poder, en el fondo, distinguir desde qué momento tenemos que comenzar a trabajar ciertas, no actividades, ciertas habilidades específicas, que es lo que el niño debiese manejar en esa edad cronológica, ¿ya? En función de eso podemos ir trabajando y porque así también situamos al niño según el desarrollo del lenguaje en el que se encuentra. Podemos tener un niño que tiene 3 años, pero el desarrollo del lenguaje que tiene es de un niño de 2 años. Entonces yo sabiendo que el niño tiene 3, pero su lenguaje es de un niño de 2, tengo que partir haciendo intervención con el lenguaje del niño de 2 para llevarlo rápidamente al lenguaje del niño de 3 años, que es lo que le corresponde por edad, ¿ya? Entonces es importante saber en ese sentido edad cronológica del niño y la edad del lenguaje en la que se encuentra. Entonces, dentro de lo que corresponde a los trastornos específicos del lenguaje, los trastornos del desarrollo del lenguaje expresivos, es que estas alteraciones se van a manifestar específicamente en lo que corresponde a el vocabulario de los niños, a estructura gramatical, ¿sí? O a poder utilizar este lenguaje en distintos contextos sociales, ya sea por pequeñas dificultades en la estructura gramatical, como les comentaba, en la producción de palabras, en la incorporación de palabras nuevas, ¿sí? Es que el vocabulario va a estar limitado, ¿ya? Van a tener un número muy pequeño de palabras dentro de su pool de palabras de uso habitual, ¿ya? Y eso hace que su comunicación sea una comunicación muy pobre, ¿ya? Las palabras que van a utilizar siempre van a ser las mismas. Si bien puede ser que el niño comprenda más palabras de las que utilice, estamos hablando aquí con este vocabulario limitado a lo que el niño es capaz de utilizar, ¿ya? No de comprender. Van a haber errores gramaticales, ya que al tener problemas en este poquito rango de palabras con las cuales el niño puede utilizar para formar una frase, esta frase va a estar con errores gramaticales, ¿sí? Y las frases que tenga o que logre hacer con estos errores, aún así van a ser frases cortas. No van a lograr realizar una frase de mayor complejidad por la limitación que van a presentar al tener este vocabulario limitado. Finalmente, parte todo de este pequeño vocabulario me va a producir errores hacia abajo como es una cascada. En el lenguaje, los trastornos del lenguaje receptivos, los trastornos comprensivos, netamente en las dificultades en el lenguaje hablado, en cómo entendemos y comprendemos el lenguaje hablado, ¿ya? Las características van a estar dadas por las dificultades para poder seguir instrucciones. No van a ser capaces de comprender cuando tú le dices cierta instrucción, como por ejemplo, deja los zapatos en el suelo o toma este vaso y déjalo en la mesa, ¿ya? Ese tipo de instrucciones no van a lograr comprenderlas, entonces con ellos hay que trabajar con instrucciones más cortas, más pequeñas. Dificultades para entender preguntas, los interrogativos les van a costar mucho. Es mucho más fácil para ellos responder a preguntas que sean cerradas, es decir, en donde respondan sí o no, que a preguntas en donde ellos tengan que opinar o en donde su respuesta tiene que ser más elaborada. Y también aquí el vocabulario receptivo va a estar limitado. No van a comprender, si bien van a reconocer palabras, pero no van a conocer el significado de muchas palabras. Y al no conocer el significado de muchas palabras, lo que va a ocurrir es que estas palabras la pueden utilizar mal o no las van a utilizar dentro de sus conversaciones o dentro de sus frases, ¿sí? Porque no logran ampliar este vocabulario, conocer palabras nuevas.
Y también aquí les quiero dejar como un apartado, como un bonus, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Estos trastornos de aprendizaje son trastornos que nosotros como fonoaudiólogos debemos conocer, debemos saber que existen. Podemos aportar tal vez en algunos, pero son abordados principalmente por los psicopedagogos, ¿ya? Porque son trastornos de aprendizaje. Y aquí tenemos todos los trastornos relacionados con las DIS: la dislexia, dispraxia, discalculia, disfasia, disgrafia o disortografía. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos aportar, sí, podemos trabajar con niños que tengan problemas con dislexia, lo podemos hacer. Con dispraxia, lo hacemos. De hecho, hay muchos niños que tienen apraxia del habla, y aquellos que tienen apraxia del habla suelen tener una dispraxia motora. Entonces, hay siempre relaciones entre algunos de estos trastornos con algo relacionado con el lenguaje, ¿sí? Si tengo un niño con dislexia, puede ser que tenga un problema de, en la articulación también de ciertos sonidos, ¿ya? O la disfasia, que también es una alteración que se puede relacionar al lenguaje, ¿ya? Disgrafia, podemos también estar ahí entendiendo o aportando en cómo logran recibir la palabra, cómo la procesan. Después más adelante les voy a mostrar un cuadro de cómo entra el sonido, ¿cierto? A todo lo que es a nivel cerebral, y cómo después esta palabra sale, ya sea escrita o sale en producción oral, ¿ya? Entonces también ahí hay ciertos niveles del procesamiento de las palabras en donde podemos nosotros intervenir, ¿sí? Podemos aportar, pero lo importante es saber que existan, y si uno tiene alguna duda o alguna noción de que un niño o una persona pudiese tener alguna de estos trastornos, derivar siempre. Ahora les voy a mostrar evaluaciones del lenguaje. Son aquellas con las que acá en Chile nosotros podemos evaluar a los niños principalmente. Ya estamos hablando aquí de una población más pequeña en las etapas iniciales, y muchos de estos test se utilizan en las escuelas. Acá en Chile tenemos decretos que te dicen con qué pruebas tú tienes que evaluar a los niños para que ingresen a ciertos programas en donde hay fonoaudiólogos en los colegios. Acá los colegios tienen proyectos de integración escolar, em, y tienen también equipos multidisciplinarios para trabajar, ¿sí? Entonces, tenemos acá este test que es el TECAL. Es un test que va a evaluar habilidades lingüísticas generales, vocabulario, gramática, todo a modo general, y se puede aplicar en los niños de 3 hasta los 12 años, ¿ya? Este es uno de los tests que el ministerio los exige dentro de la evaluación. Tenemos también el TEPROSIF. Este test está principalmente enfocado para ver cómo los niños logran comprender y producir ciertas frases, pero se hace un análisis específico en ciertas palabras de las frases que uno va a pedir que el niño repita, ¿ya? Que repita ciertas palabritas. Y se puede aplicar para los niños de los 4 hasta los 10 años. También está dentro de los que pide el ministerio. Y aquí les quiero mostrar cómo es este test, porque esto nos sirve a nosotros para poder identificar el tipo de palabras que se piden en esta comprensión y producción de ciertas frases. Hay palabras que son monosílabos, bisílabos, trisílabos y polisílabos. El test evalúa 37 palabras, ¿ya? Que son todas estas que están acá. Y lo que hace esto es que uno acá escribe cómo el niño pronuncia la palabra, y luego nosotros podemos ir anotando acá al lado
qué tipo de proceso de alteración existe en la palabra. Si es una alteración de estructura silábica, si es una asimilación, una sustitución, ya este test al interior tiene un detalle en donde te dice qué tipo de problema. Por ejemplo, de estructuración silábica es que la estructura de la sílaba el niño la acorta. Entonces, por ejemplo, a ver, una palabra larga. Mariposa, mariposa, tiene 4 sílabas, el niño te dice posa. Entonces, hubo aquí una alteración en la estructura porque omitió 2 sílabas, ¿ya? O si hace una asimilación. Asimilación es que si aquí dice bicicleta, el niño te dice cicleta, es porque asimiló uno de los sonidos que están dentro de la misma palabra y lo colocó acá al inicio y la cambió por la B. O sustitución cuando el niño definitivamente cambia el sonido en una de las sílabas y es un sonido que no está dentro de la misma palabra, ¿sí? Entonces, con esto uno va haciendo el análisis y va contando cuántos tipos de proceso hay dentro de cada palabra. Y con esto después uno saca la cuenta si el niño se encuentra en un nivel de normalidad o con una alteración leve, moderada o severa. ¿Sí? Al hacer el análisis tenemos que tener en cuenta todas las distintos tipos de características de los sonidos, ¿cierto? Y ya sea de las consonantes o de las vocales, para entender y poder analizar cómo el niño está produciendo los sonidos. A mí me gusta cuando hago este test grabar, porque a veces uno dentro de lo rápido se olvida o no le presta toda la atención. En cambio, con una grabación uno puede mirar bien después la boquita del niño, cómo está haciendo la producción y además escucharlo. ¿Sí? Acá también tenemos otro esquema en donde nos ayuda a identificar cómo se realizan estas alteraciones o cómo asimila, cómo va cambiando un sonido por el otro. Otro de los test es el screening. Yo creo que este test ustedes sí lo conocen, en donde también nos permite, perdón, evaluar estructuras gramaticales y sintácticas. Los podemos aplicar en niños pequeños y este también está dentro de los que acá en Chile el decreto pide para la evaluación y para que puedan ingresar a estos programas educativos que hay en los colegios, ¿ya? Estos test ya son dentro de los complementarios, que no los piden, pero uno los puede utilizar también para poder evaluar. El TEVI también nos permite evaluar vocabulario y el uso en contextos comunicativos. También un rango de edad para niños pequeños, de 3 a 11 años. Este es opcional, lo podemos usar en el decreto, o sea, perdón, en las escuelas. Está dentro de lo que el decreto dice. El TAR, ya se los había mostrado antes, también lo podemos utilizar de 4 a 10 años. Yo también lo utilizo en niños más grandes. Hay niños que tienen algún otro tipo de problemas, niños con síndrome de Down que sobrepasan los 10 años y a mí me sirve también para poder tener una idea clara de cómo se están produciendo los sonidos, ¿ya? Así que si bien hay ciertas edades que te establecen para todo lo que es como más educativo por rango etario, pero dentro de lo que corresponde a la intervención particular, a ti esto te sirve para poder clarificar cuál va a ser tu enfoque de intervención, hacia dónde vas a apuntar, ¿ya? También sirve en otros rangos de edad. Block también es otra batería que te permite evaluar aquellos aspectos en lenguaje oral y comprensión y va desde los 4 a los 12 años. El PLON también es otra prueba que va a medir las habilidades de producción y comprensión del lenguaje, más orientado a todo lo que es edad escolar de 3 a 8 años. El ITEL, instrumento también de evaluación diagnóstica de los trastornos del lenguaje. Este te permite una visión integral de las habilidades lingüísticas y de aquellas posibles dificultades, ¿sí? Y dentro del rango de edad de los 3 a los 12 años, también se puede utilizar complementario en lo que exige acá el decreto en Chile. El ITPA, aquí se evalúan aspectos más relacionados al procesamiento lingüístico,
habilidades auditivas y a la expresión verbal, ¿ya? Este se utiliza mucho más hacia los niños que son un poquitito más grandes. Se puede aplicar en un rango de edad de 5 a 12, pero yo encuentro que es muy bueno aplicarlo en niños mayores, ya que los procesamientos lingüísticos que evalúa son un poco más finos, ¿ya? Y también nosotros podemos tener otras formas de evaluación que no van a ser siempre las estandarizadas con estas pautas, sino que también dentro de lo que corresponde a una evaluación más informal o de observación, ya sea en la sala de clases o dentro de tu oficina, cuando te van a ver a la consulta, tú puedes evaluar. eh, a nivel contextual, cuando está contigo el niño en tu oficina, qué está haciendo, cómo entra, cómo te saluda, te mira, no te mira, ¿cierto? Tú puedes ir haciendo un registro anecdótico de estas cosas, ¿cierto? De todas estas conductas. Puedes hacer listas para poder controlar al niño en un futuro, ¿ya? Al saludar, qué dice durante la sesión, si se comunica con ciertas frases, ¿ya? Uno puede hacer ese tipo también de listas y análisis de muestras de lenguaje espontáneo, el escucharlo constantemente, cómo se está comunicando, tú puedes ir copiando ciertas frases que el niño diga y hacer análisis de aquellas frases para poder ir viendo en el futuro cómo van avanzando, ¿sí? Acá tenemos evaluación continua contextual, observación de las interacciones diarias, actividades escolares, videos que te puedan mostrar los papás de cómo los niños están en la casa jugando, ¿ya? Es una visión más natural y realista de las habilidades lingüísticas que puede tener un niño. Este registro anecdótico, el poder tener ciertas muestras del uso del lenguaje y tú vas evaluando siempre las mismas, esto te ayuda a identificar patrones y contextos en los que los niños tienen ciertas dificultades. ¿Ya? Porque va a ser un registro de ciertas habilidades específicas o en ciertos momentos o con ciertas personas. Estas listas de control y escalas de observación son herramientas estructuradas para registrar la presencia o ausencia de comportamientos lingüísticos específicos y este análisis de la muestra de lenguaje espontáneo, como les comentaba, te puede ayudar a tener una idea mucho más clara o más detallada sobre cómo el niño se está comunicando y cuando tú vas haciendo tu intervención, cómo el niño logra en un futuro mejorar la producción de frases o del discurso y siempre es importante verlo en contextos, ojalá lúdicos o lúdicos, pero contigo como terapeuta, no en algo en donde el niño sea consciente que tiene que hablar o producir ciertas palabras de la manera correcta. La idea es que siempre se pueda analizar de manera espontánea sin que el niño se dé cuenta que está siendo evaluado. La intervención fonoaudiológica ahora basada en aquellos principios lingüísticos, ¿sí? Vamos a tener que van a existir las técnicas de intervención específica en trastornos fonológicos, actividades para poder trabajar los trastornos del lenguaje, específicamente aquellos que son expresivos, y también mejorar la comprensión y el uso del lenguaje, ya estrategias para los trastornos del lenguaje comprensivos, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a la intervención en los trastornos fonológicos, actividades específicamente orientadas a la discriminación auditiva, ¿ya? O a la correcta articulación de los sonidos, ¿ya? Posicionando bien todas las estructuras orofaciales, ¿ya? Em, Dentro de lo que corresponde al trastorno expresivo, vamos a utilizar juegos de construcción de frases, actividades que sea de construcción de frases utilizando la tecnología. Se pueden utilizar estos sistemas de comunicación alternativo aumentativo que tienen pictogramas y te sirve para la estructuración de frases, ¿cierto? La idea siempre es que sea de una manera entretenida en donde los niños puedan ordenar frases gramaticalmente correctas o tú puedas ayudarlos en que esta estructura sea la adecuada, pero utilizando juegos simples. Y
para la comprensión y el uso del lenguaje, actividades mediante los juegos de rol. ¿Ya? Como yo les comentaba, estos juegos en donde estamos simulando que vamos a comprar, así trabajamos la toma de turnos, se refuerza el contacto visual, em, el preguntar cómo está, ¿cierto? Todo lo relacionado como al ámbito pragmático del lenguaje, ¿ya? Y se considera siempre que todo lo relacionado a juego, actividades prácticas, van a favorecer que los niños mejoren mucho más la comprensión y el uso del lenguaje porque se trabaja de una manera más natural, más libre. Es como que si estuviera, el niño siempre estuviera jugando sin darse cuenta que está aprendiendo o sin darse cuenta que un adulto lo está modulando, regulando en cómo tiene que generar el lenguaje, en cómo tiene que generar las frases, en cómo tiene que generar el movimiento de sus estructuras orofaciales para poder producir los sonidos. No se van a dar cuenta. Está siempre inserto dentro de una dinámica de juego, ¿ya? Considerar que para los niños, sobre todo los más pequeños, el juego es la base para poder aprender e interactuar. Ahora, ¿cómo va a existir esta colaboración entre los lingüistas y los fonoaudiólogos? Es súper importante tener siempre en claro el rol de la lingüística, sobre todo la investigación fonoaudiológica. Ya los estudios lingüísticos van siempre a respaldar las técnicas de intervención fonoaudiológica. La fonoaudiología se basa mucho en todo lo relacionado con la lingüística dentro de lo teórico. Se toma en cuenta todos los aportes lingüísticos para nosotros poder hacer nuestras evaluaciones e intervenciones. Ya, por lo tanto, para nosotros está a la base el poder conocer y saber cualquier cambio o actualización que exista en los estudios de lingüística para poder mejorar nuestras intervenciones fonoaudiológicas, ¿ya? Dentro de esto tenemos a la fonología como base para poder diseñar los tratamientos, sobre todo aquellos que son relacionados al habla, ¿ya? Por ejemplo, los sonidos específicos en pacientes con dislalia, la fonología va a estar ahí, pero a la base de la intervención, ¿sí? Y también colaboración en el entorno educativo y clínico. Hay programas que son interdisciplinarios en donde se integran estas estrategias lingüísticas y fonoaudiológicas. Entonces, es importante también que el lingüista, el profesional lingüista, comience a realizar trabajos o trabajo colaborativo con fonoaudiólogos y también creo yo comenzar a incursionar en las escuelas en donde se debiese aportar mucho más desde el área del lenguaje para para el correcto aprendizaje, ¿cierto? De la lengua materna sobre todo, y así poder producir los sonidos como corresponden, la estructuración gramatical como corresponde, ¿ya? Aquí tenemos estudios que dicen que la colaboración interdisciplinaria ha permitido crear enfoques que son más completos para poder abordar problemas del lenguaje, mejorando la calidad de vida de los pacientes, niños y adultos. Dentro de los modelos que tenemos para poder aportar a la lingüística y a la fonoaudiología, o bien cómo estas dos áreas se complementan, ¿cierto? Tenemos los modelos de procesamiento del lenguaje, en donde estos modelos específicamente nos van a mostrar cómo procesamos el lenguaje, ¿cierto? En los distintos niveles. Ya sabemos ya cuáles van a ser las bases lingüísticas y en cada uno de esos niveles vamos a tener estos modelos de procesamiento del lenguaje, ¿sí? Acá tenemos uno de los modelos más antiguos, Ellis y Young, en donde tenemos aquí la palabra escrita o la palabra hablada, cómo va entrando en los distintos módulos del lenguaje, ¿cierto? Se van entrecruzando para poder tener ya la palabra en habla o en escritura. En esto podemos presentar
algunas dificultades con las disgrafias, ¿cierto? O la dislexia. Entonces es importante en este sentido conocer los distintos modelos que existen para poder trabajar posteriormente en la intervención, ¿cierto? Si sabemos qué nivel es el que está alterado, vamos a poder intervenir de manera correcta y no vamos a estar interviniendo en otro nivel que no tiene nada que ver con dónde está la alteración y no vamos a lograr avances, ¿ya? Por eso es importante conocer estos niveles y esto nos aporta esta información, la lingüística y la fonoaudiología, ¿sí? Y dentro de lo importante es que estos modelos se van actualizando constantemente gracias a las investigaciones que se dan, ya sea entre los lingüistas, entre los neurólogos, entre fonoaudiólogos, ¿sí? Expertos en estas áreas, en donde podemos ver cómo hoy con otras metodologías y con otros elementos de tecnología, podemos ver cómo se procesan las palabras en tiempo real mediante, por ejemplo, el seguimiento ocular con ciertos aparatos tecnológicos, ¿sí? O con el clásico, el electroencefalograma, en donde podemos con eso analizar de manera casi inmediata, ver dónde está la alteración a nivel cerebral y cómo se está procesando el lenguaje en el cerebro, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a las intervenciones, a cómo yo puedo planificar mi intervención en ciertas áreas. Otro de los modelos también en donde se encuentra, donde nos encontramos como fonoaudiólogos y lingüistas, es en el modelo pragmático comunicativo que está relacionado directamente con el uso social del lenguaje, ¿ya? Aquí va a analizar cómo las personas entienden y usan este lenguaje en los diferentes contextos, ¿cierto? Y al momento nosotros de poder hacer una intervención directa utilizando este modelo comunicativo, tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que usar mediante la interacción social, mediante instancias en donde la persona se tenga que ver obligada a comunicarse con otra persona, ¿cierto? Y a realizar todas aquellas claves necesarias para el contacto comunicativo, ya sea el contacto ocular, la toma de turnos, el comprender qué es lo que le está pasando al otro, en ser capaz de inferir, de notar ciertas sutilezas, perdón, del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje corporal. Y dentro de las actualizaciones, aquí donde más se han hecho estudios son específicamente relacionados con el tema del autismo, ¿ya? Eh, en donde se ha visto que principalmente las terapias o las intervenciones, bien uno las tiende a trabajar de manera aislada en el box o uno a uno con los niños, principalmente lo que hay que hacer es trabajo de interacción con pares. Entonces se están fomentando mucho más los talleres de habilidades sociales para poder interactuar con otros niños, con otros adultos, resolver conflictos. em, Basándose en lo necesario para mejorar la pragmática, ¿sí? Entonces ahí tenemos otro modelo en el cual nos podemos apoyar. Tenemos también este modelo de la competencia lingüística que se basa principalmente en las teorías de Chomsky, pero ahí va avanzando y se va entrecruzando con otros investigadores, ¿cierto? Y esto se va actualizando. Vemos principalmente que aquí lo importante en este modelo es poder trabajar mediante la competencia y la actuación, es decir, cómo la persona o el niño eh, tiene integrada estas reglas del lenguaje y cómo es capaz de usar estas reglas del lenguaje en situaciones comunicativas, ¿sí? Entonces, la idea de trabajar esto es poder ayudar a mejorar este dominio del lenguaje, ¿cierto?
y poder lograr que se generen bases sólidas en relación a las reglas gramaticales y semánticas para que no puedan existir errores comunicativos, ¿ya? Em, Actualmente lo que se ha visto es que em, estos modelos se tienen que ir ampliando ya para poder ser utilizados debido a la influencia de los contextos multiculturales en los cuales estamos insertos ahora. Si bien hay muchos países en donde cada vez hay em, personas que vienen de otros países, ¿ya? Entonces ya no es, por ejemplo, que acá en Chile solo hay chilenos. En Chile tenemos ya muchas personas que vienen de países vecinos. Entonces el tema cultural ya no es el mismo que hace unos años atrás, ¿cierto? A nivel de lenguaje también multilingüe ya no tenemos el mismo lenguaje que hace 10 años atrás. ¿Sí? Entonces, en función de estos cambios, es que también el desarrollo y el uso del lenguaje va cambiando. Y esto es importante que se analice y poder conocer sobre estos cambios para poder realizar las intervenciones si uno quiere trabajar mediante este modelo. Tenemos también modelos relacionados con lo neurocognitivo del lenguaje, ¿ya? Acá tenemos específicamente el funcionamiento del cerebro y las áreas que están involucradas en el lenguaje. Tenemos unos modelos acá arriba, yo puse la imagen de un cerebro en donde el clásico, en donde te dice que ciertas áreas son para em, distintas modalidades del lenguaje, ¿ya? En donde sabemos que el cerebro funciona de cierta manera, con ciertas estructuras. Sin embargo, hoy en día las neuroimágenes, la posibilidad de poder hacer estos análisis tridimensionales, en donde podemos ver eh, de manera consciente con un paciente mientras está haciendo alguna actividad, cómo funciona su cerebro, nos podemos dar cuenta que ya no son áreas específicas las que están involucradas en ciertas habilidades lingüísticas o de tipo cognitivo, sino que al haber muchas conexiones neuronales, son distintas áreas las que se pueden ir prendiendo o marcando foco. Entonces, este tipo de tecnología nos ayuda a poder ver cuando tenemos una alteración específica, cuál es el área cerebral que está siendo afectada o poder ver cuál es el área afectada y poder hacer una correlación con la dificultad que tiene el niño, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Esto también se aplica mucho, sobre todo en los pacientes adultos, cuando han tenido algún tipo de secuela por algún accidente cerebrovascular, en donde podemos ver qué tipo de lesión es la que tiene y con eso podemos, a posterior, luego que pase este momento crítico posterior al accidente, ya sea un accidente cerebrovascular o puede ser un TEC u otro, luego de que los pacientes salen de este momento crítico, uno ya tiene más o menos claro cuál sería la alteración con la que va a quedar este usuario, ¿sí? Y creo que me queda, no sé si uno o dos más de esto de los modelos. Tenemos el modelo transaccional ecológico, ya en donde tenemos un modelo que habla específicamente sobre el proceso que se va a dar en la interacción constante con el ambiente, ¿ya? Entonces aquí es en donde todo el ambiente nos va a favorecer la intervención del lenguaje, ¿ya? Entonces aquí tenemos que ver cómo el niño o el adulto, quien sea, em, tenemos que tratar de diseñar planes de intervención en donde se considere al, al entorno cercano, ya sea si es en la escuela, a los profesores, a los compañeros de curso, si es en la casa, a los familiares, ¿sí? Entonces tenemos que tener un grupo de personas que sean del entorno cercano para poder trabajar en la intervención directa con estos usuarios. ¿Ya? O también aquellos niños que requieren de un apoyo, por ejemplo, para un sistema de comunicación alternativo aumentativo, ¿ya? Que requieran tener a un tercero para poder
ayudarlo a usar este sistema para comprender o para poder expresar sus ideas mediante este sistema, ¿sí? El modelo del desarrollo del lenguaje, aquí consideramos principalmente las edades de adquisición, ¿ya? Entonces aquí la base de este modelo es conocer cómo el niño adquiere el lenguaje de manera natural y progresiva y en función de eso es como nosotros vamos haciendo la intervención de este lenguaje. Entonces, si tengo un hablante tardío, me tengo que dar cuenta de en qué nivel se encuentra para poder ir avanzando en esta terapia que va a ir en función del desarrollo del lenguaje. Como yo les comentaba anteriormente, si tengo en mi análisis del lenguaje de un niño, me doy cuenta que el niño tiene 4 años, pero su lenguaje es de un niño de 3. Yo trabajo en este enfoque, con este modelo del desarrollo del lenguaje, considerando que el niño tiene 3 años y tiene que ir avanzando para llegar a los 4 años, que es la edad que el niño presenta, ¿sí? Entonces, es importante conocer este tipo de modelo para trabajar en esa línea, ¿ya? Dentro de las actualizaciones de este modelo, se encuentra que en este tipo de trabajo, ¿cierto? Al poder trabajar detalladamente con las etapas del desarrollo, nos va a permitir detectar y abordar aquellos retrasos en ciertas etapas, sobre todo en los niños más pequeños. ¿Ya? Y también los avances tecnológicos que existen actualmente en relación a la genética pueden dar indicios de si existe algún tipo de factor genético en el desarrollo del lenguaje y con esto se puede hacer intervenciones más personalizadas o que van a respetar el ritmo de cada individuo, de cada niño, ¿sí? En la intervención. Y eso es todo lo que tenía preparado. Es un poquitito largo. Gracias por el interés, por la atención. Les dejo aquí también la bibliografía utilizada y también tengo acá mis datos por si quiere alguien escribirme o tiene alguna consulta para posterior. Tienen ahí mi mail, mi Instagram y también mi celular por si quieren hacer alguna consulta. Muy bien, muy bien. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Yo Sí, te ¿no? escucho. No, muy bien. Bueno, hemos escuchado a la licenciada Maribel Barrera. No creo que es una pequeña parte de todo el conocimiento y experiencia que ella tiene, ¿no? En el contexto de fonoaudiología, ya que ella ha estado en la Escuela Especial Nadir, ¿no? Como fonoaudióloga, también en universidades de convenio con IRPAC, en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, también en Inclusiva Kinesiología y Fonoaudiología Limitada. También ha desarrollado sus conocimientos en un centro médico Vida Sana, en Clínica Medical Health, y también ha hecho atención particular a domicilio, ¿no? Bueno, creo que hemos escuchado a una profesional con bastante experiencia, ¿no? En el ámbito de la fonoaudiología. Y en ese entendido pasaremos, por favor, a lo que son las preguntas, dudas, consultas que pueden tener los asistentes. Por favor, pueden prender sus micrófonos las personas que quieren hacer preguntas o tal vez pueden escribir al chat. Si hay, por favor, licenciada Nelly, puedes revisar el chat y leer la pregunta, si es que hay. Yo quisiera preguntar, por favor. Ya, adelante, por favor. Gracias. Licenciada, yo quiero hacerle la siguiente consulta. Resulta que yo tengo una sobrina de 4 años y que todavía no tiene esa competencia lingüística para poderse comunicar y apenas está aprendiendo algunas palabritas, solamente repite, digamos, ¿no? Cuando yo le he preguntado hace unos días, ¿dónde está tu mamá? Mamá, solamente me respondió en ese sentido, entonces, y no hay caso de interactuar, por ejemplo. Ya tiene más o menos 4 años y 6 meses, entonces, a ver,
qué aspectos usted me puede recomendar para poder de alguna manera ayudar. Ya, perfecto. ¿Solo tú la ves seguido? No muy seguido. Ya. Pero con todo el tiempo que tú la has visto, ¿solo se comunica con palabras aisladas? ¿No logra hacer frases todavía? A veces cuando lo saludo, le digo hola, ¿cómo estás? ¿No? Mayra se llama, entonces, hola, Ujú. también le dices, me respondes, ¿no? Hola, en ese sentido, pero no puede hacer frases. Ya. No Sí, dice, por ejemplo, mamá pan, no, todavía no. mamá leche. Ya, solo frases, o sea, palabras aisladas. Quizás Exacto. ahí lo que habría que trabajar con ella es en aumentar el vocabulario. Probablemente el vocabulario que ella maneja es muy reducido. Lo comenté también ahí en una de las diapositivas, que es importante eh, aumentar el vocabulario para poder luego con ese vocabulario comenzar a generar frases simples, ¿sí? Importante también es saber cómo está el nivel comprensivo. Si tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Ella te dice solo hola, quizás solo entendió la primera parte de la frase, de la pregunta que tú le hiciste. Entonces, tal vez frases complejas o preguntas muy complejas no las va a lograr entender. Hay que hacer preguntas un poco más simples, ¿ya? ¿Cómo estás? Para que te responda bien o mal y tratar de apoyarse con algún gesto, ¿sí? Si bien lo que queremos hacer es que la niña hable, necesitamos que se comunique. La comunicación no es solo habla, sino que también es gestual, ¿cierto? Es corporal. Entonces ahí yo lo que te sugiero es apoyarte de algunos gestos para las respuestas más claras y cortas. Sí, no o sí, no, bien, mal. em, y con eso comenzar a utilizar pequeñas palabritas para que las incorpore dentro de su vocabulario activo, el vocabulario que ella o que queremos que ella utilice de manera frecuente. Y para eso es tratar de fomentar, si ella está en la casa y su día a día es en la casa, si no va a jardín, em, tratar de utilizar la incorporación de todas aquellas palabras de su entorno cotidiano, aumentar ese vocabulario. Si ella se va a bañar, toalla, el champú, el jabón, ¿cierto? Si se va a lavar los dientes, cepillo de dientes, el vaso, el agua, y estar siempre repitiendo, repitiendo, repitiendo y decirle a ella también o fomentar que ella lo repita, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a lavar los dientes, utilizamos la pasta y el cepillo, esperando que ella también lo repita. Si no lo repiten, uno lo asiste y le dice el cepillo, ¿sí? Em, pero de esa manera, con las palabras cotidianas, con el entorno, con el día a día, tratar de fomentar el aumento del vocabulario. Si fomento el aumento del vocabulario, luego yo puedo comenzar a utilizar estas palabras como de solicitud. Más, dame, dame qué, ¿qué quieres que te dé? Dame pan, dame la peineta, dame el cepillo. Y yo no le voy a exigir que me diga los artículos, pero sí la palabra de contenido, dame pan, dame cepillo, dame peineta, dame zapato. Y luego de que logra hacer esa frase simple de dos elementos, yo puedo pasar a la construcción de frases un poco más complejas. ¿Sí? No le voy a pedir en esta primera instancia concordancia, nada, solamente que logre comunicarse con palabras de contenido. ¿Sí? Yo partiría por eso, por ampliar el vocabulario. Muchas gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más tuviera alguna consulta? Buenas noches. ¿Me permite? Adelante, Liz. Buenas noches. Bueno, lo que yo he sabido respecto a los niños que no pueden interactuar, no tienen vocabulario, eh, según lo que he visto a algunos amigos, amigas, es porque no tienen interacción en la Ujú. casa
y por eso es muy recomendable que vayan a una guardería donde hay niños de su edad y puedan tener contacto, ¿no? Con otras personas y puedan practicar, porque verdaderamente en la casa a veces el papá no está o la mamá está, lo dejan con el abuelo o bien al niño le dejan con un celular entonces ya no hay interacción y creo que esa es una debilidad que tenemos los seres humanos hoy en día y peor nuestros niños, ¿no? Y creo que esa es una causa por lo que no pueden pronunciar, no pueden hablar, interactuar, formar palabras, oraciones. Y eso, ¿no? Eso es lo que yo entiendo en la práctica, ¿no? Obviamente usted ha hablado mucho sobre la teoría, respecto a muchos aspectos, respecto a la fonoaudiología, perdón, ¿no? Entonces, yo, digamos, como comentario digo eso, ¿no? Cuando el compañero o el colega que participó anteriormente. Nada más eso quería eh, comunicar o participar en ese aspecto. Gracias. Sí, tienes toda razón, Eugenia. Ocurre mucho que, y me pasa, cuando hay papás que a veces prefieren no llevar a los niños a la guardería por este mismo motivo, porque no hablan y tienen ciertos como temores de llevarlo, porque el niño no les puede comentar qué cosas hacen en las guarderías, en los jardines. Yo Ojalá vayan todos a temprana edad a un sistema escolar. Yo soy pro sistema escolar, ojalá desde los más chiquititos que puedan asistir a estos sistemas porque si no hablan, aprenden a sociabilizar y luego de a poco empieza a florecer el lenguaje, ¿sí? Em, pero cuando están en casa, todo esto que yo le comentaba a Teodoro, que estuvieran haciendo este tipo de aumento de vocabulario, todo siempre tiene que ser en contexto de juego. Y es súper difícil lo que dices tú cuando los papás están en casa, que tienen mucho que hacer, dejan a los niños más bien solitos. O hoy en día lo más simple es la tele, YouTube, un video o el celular, un juego. Em, el juego es importante para los niños, no el juego en el tablet. El juego importante es el juego uno a uno con papá, con mamá o con niños o con los pares. Y eso hoy en día es súper escaso, es muy, muy difícil de ver. Y también para nosotros los profesionales o quienes estemos enseñando a los niños, también tenemos que saber jugar. ¿Ya? De hecho, tenemos que conocer del juego. El juego por lo general, los aprende, nos enseña en el área de terapia ocupacional, ya que es como una ocupación el jugar. Pero para nosotros los fonoaudiólogos que hacemos intervención en lenguaje, yo les comentaba, nuestra intervención del lenguaje se hace mediante el juego. Si yo como profesional no sé jugar, me va a costar un mundo intervenir a un niño, porque tengo que saber jugar y tengo que saber distinguir también qué tipo de juegos son para los distintos niños de las distintas edades. Y en ese sentido, lo que dice Eugenia es súper importante porque en las guarderías y en los colegios, sobre todo en la primera infancia, las actividades que se hacen y los juegos están orientados a las edades de desarrollo de cada niño. Entonces, si tienen la oportunidad de a temprana edad de llevar a los niños a estos lugares, lo mejor que pueden hacer es llevarlo. Y frente a cualquier duda o consulta sobre el desarrollo del lenguaje, siempre es importante consultarlo con un fonoaudiólogo. No esperar también a que esto avance. Y ya cuando tengan edades 5 o 6 años, recién ahí hacer la intervención. La intervención tiene que ser siempre a temprana edad. Muy bien, Lick. Tenemos preguntas en el chat. Bueno, Magalí pregunta. Usted, Hola, ay, dice Ramiro. hola, muy buenas noches, licenciada Naive, y a los organizadores, a la licenciada Nelly, al licenciado Nicanor y a la directora. Bueno, yo hablo de la sede académica Checachi. La pregunta es la siguiente. Tengo un vecino, niño ya de 12, 13 años, ya tiene el problema en el habla, o sea, en el pronunciar, por decirte, hola, ¿no? El otro modo, ya, ¿cómo estás? Así, ¿no? Y no sé cómo podemos colaborar, cuál sería la sugerencia de la licenciada que está haciendo la exposición. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Ramiro, por tu pregunta. Mira, si tú me das esas características, yo entiendo que este niño lo que tiene es una disfemia o una tartamudez, antiguamente se llamaba así.
Para poder trabajar esto se trabaja de distintas formas. Tú trabajas temas de respiración, de articulación, de coarticulación de los sonidos. Hay que identificar cuáles son aquellos sonidos que tienen mayor dificultad para poder producir. Muchas veces, por ejemplo, hay ciertos sonidos que tienen que ver con la presión para poder pronunciarlos, en donde presentan más errores en el intento de la producción. Por ejemplo, con la P y comienzan porque les cuesta poder ahí hacer la coarticulación. Sin embargo, cuando este sonido viene al medio de una palabra, em, por ejemplo, mapa, ahí funciona perfecto. Entonces uno comienza a trabajar con, primero haciendo ese análisis de cuáles son los sonidos que presentan mayor dificultad o con cuáles tiende a tener mayor problema en el inicio de los sonidos, de la producción de la frase o de la palabra. Utilizar estas técnicas de respiración, como te comentaba también, y se utiliza mucho el canto en la producción porque dentro de las vías neurológicas en cómo del procesamiento, el canto viene por otra vía distinta a la producción como consciente directa de una palabra. Se utiliza también el canto o el utilizar el habla cantada, ¿ya? De esa manera se puede intervenir. Ahora, hay profesionales fonoaudiólogos que son especialistas en trabajar solamente ese tipo de patología. En ese sentido, yo no sé si allá en Bolivia hay como tanta o hay especializaciones, si ya las tienen como instauradas, sería súper bueno que buscaran un profesional específico para trabajar esta área. Ya. Viendo el chat, dice Magalí, pregunta, ¿usted tuvo alguna experiencia en la intervención de la ayuda de la comunicación verbal con un niño autista? Es la primera pregunta. La segunda, eh, desde su experiencia, ¿recomendaría que los niños con autismo acudan a un fonoaudiólogo para que puedan mejorar su comunicación verbal? Ya, perfecto. A las dos preguntas. La primera, comunicación con un niño autista. Sí, de hecho, yo en la escuela donde trabajo es una escuela especial en donde la mayor cantidad de mis niños son niños con autismo. Y tengo niños autistas leves y niños autistas severos, ¿ya? Niños autistas verbales que se comunican conmigo con lenguaje verbal, que tienen problemas en la estructuración de las frases, pero principalmente su problema es a nivel pragmático, ¿sí? En donde no se dan cuenta de la entonación que utilizan en las frases. Tú de repente estás hablando con ellos y ellos te hacen una frase que tú la sientes que es afirmación, pero después te dicen, era una pregunta. Y entonces no saben hacer el patrón de entonación de esta frase como si fuera una pregunta. Em, y ahí uno trabaja esas áreas específicamente. Y con aquellos niños que no son verbales, que tienen dificultades para comunicarse de manera verbal, o que tienen mucha ecolalia, o repiten muchas canciones, o repiten palabras en otros idiomas. Tengo niños que hablan en ruso, hablan en inglés, pero en español no hablan. eh, de pronto me he dado cuenta, sobre todo con los que hablan inglés, quizás es un poco más fácil si tú también les dices algunas palabras en inglés para lograr la conexión con el niño. Y luego de que logras conexión con el niño, que el niño sabe que tú existes, puedes comenzar a trabajar mediante el uso de pictogramas, ¿ya? Y siempre con audiólogo de base. Un niño con autismo debiese tener, ojalá estar escolarizado en algún sistema escolar donde estén estos profesionales con educadores diferenciales y además que tengan el apoyo de un psicólogo, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional. Ya. La siguiente pregunta, Kevin Mendoza. Buenas noches. Quisiera pedirle algún consejo para el cuidado de la voz y la prevención de problemas de comunicación. Ya, para el cuidado de la voz. Yo no soy tan experta en voz, pero hay ejercicios específicos para el cuidado de la voz que tienen que ver con hacer ciertos ejercicios de respiración en relación a la musculatura
Sé que hoy en día se están haciendo ejercicios con el tracto vocal semiocluido, en donde ocupan unos vasitos. Yo quizás, Kevin, a lo mejor si tú me hablas por interno te podría buscar información en relación a la voz. No soy experta, no es mi área de expertise. Tengo algunos conocidos que practican y trabajan en esa área y quizás por ahí podría enviar algún tipo eh, de información. Y en relación a la prevención de los problemas de la comunicación, es muy grande el concepto comunicación, porque tenemos estas alteraciones que pueden ser relacionadas solamente con lenguaje o con habla, eh, y la comunicación en general a los aspectos pragmáticos. Entonces, quizás saber un poco más a qué se refiere específicamente con los problemas de la comunicación. Siguiente pregunta, Alina Quiñones. Buenas noches. Quisiera que nos recomiende libros acerca del desarrollo normal del lenguaje, ya que para saber si un niño tiene dificultades en algún área, se debería saber a qué edad debería adquirir ciertas habilidades. Ya, mira, más que libros específicamente, nosotros ocupamos acá en Chile harto el libro de Narbona, en donde te habla sobre el desarrollo normal del lenguaje, pero también hay algunas pautas, como algunos test que te hablan del desarrollo. Utilizamos también harto nosotros el REEL, que te habla, que tienes como la descripción por meses, y te explica qué esperas tú que un niño realice en relación al ámbito expresivo y al ámbito comprensivo, ¿ya? Y te habla por mes. Y ahí tú te puedes ir guiando. También se los puedo compartir, quizás se lo puedo enviar a Nicanor y él les puede hacer llegar esta información, si ustedes gustan. Muy bien. Siguiente pregunta, Kevin Mendoza. Una pregunta, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para mejorar la comunicación en personas con afasia? Ya, en personas con afasia, todo va a depender del tipo de afasia que tengan, ¿ya? Si tienen afasias que son expresivas o si son afasias comprensivas. En función de eso, tenemos que ver cuál va a ser la mejor estrategia. En las afasias, el principal problema en ambas es la fluidez, ¿ya? Solo que en aquellas que son comprensivas, el problema de la comprensión va a estar un poco más marcado. Sin embargo, el apoyo de pictogramas o de un sistema de comunicación alternativo aumentativo te sirve mucho para poder comenzar a hacer tus terapias, el poder realizar, ordenarlos visualmente, en qué es lo que se va a trabajar primero, qué es lo que viene después y con qué vas a terminar. ¿Sí? Yo me apoyaría mucho de un tablero de comunicación o de un tablero de anticipación para las dos, ¿sí? Pero ahí también, como les decía, va a depender mucho de el tipo de afasia y del grado de las afasias. Muy bien, siguiente pregunta, Maide Chana. Buenas noches. Tengo un sobrino que tiene autismo y ya tiene 8 años y aún no sabe expresarse de manera correcta y solo repite lo que se le dice. Por ejemplo, cuando tiene hambre solo dice a comer. ¿Cómo puedo ayudarlo a adquirir un lenguaje en casa? Ya, muy bien. Tiene 8 años y él cuando quiere algo te dice, por ejemplo, a comer. En eso, ¿yo qué haría con este niño si tiene este tipo ya esta es una frase, dos elementos para poder comunicarse? Si me dice a comer, yo le pregunto, vamos a comer. ¿Qué quieres comer? Y le doy opciones. Entonces, dentro de esas opciones, que luego cuando él elija algo, entonces yo le vuelvo a decir, ya, vamos a comer pan, vamos a comer queso, vamos a comer torta, y amplié de una frase de dos elementos a una frase de tres, y él la puede comenzar a repetir. Muchas veces se dice que la repetición en los niños autistas no es lo mejor porque se generan estas ecolalias, pero sí nos puede servir para poder ampliar el vocabulario, y ampliar la producción de frases. Ya. Siguiente pregunta, Alina Quiñones. Buenas noches. Una pregunta más, por favor. ¿Qué estrategias nos daría para poder ayudar a un niño a articular correctamente las palabras? Ya, también depende, depende de cuál es el problema que tiene, ¿ya? Si tiene problemas para articular distintos sonidos, hay distintas estrategias para poder trabajar.
a mí me ayuda mucho trabajar con prompts. Los prompts son utilizar las manos en la boca de los niños para poder ayudarlos a la correcta producción de los sonidos, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos dificultad para que reconozca la M, ayudamos haciendo en donde se siente que vibran un poquito los labios al tenerlos juntos. Mm, o para hacer la P, la P, también apoyamos y ayudamos a que suba el labio. Em, Ese es un curso que se dicta para hacer esta técnica, el prompt. Sirve bastante, yo lo recomiendo. La otra vez también dicté clase en un curso donde también le dije a los participantes que si tenían esa oportunidad que lo hicieran también. em, o apoyarse de otros signos y señales también. Para los bebés existe Baby Sign. Yo conozco algo, no soy experta tampoco en esa área, pero sé que existen estos cursos para poder utilizar lenguaje de señas para apoyar la producción de ciertas palabras o el lenguaje inicial. Sí, pero como te digo, para apoyar la articulación es importante saber cuál es el sonido o cuál es la dificultad que existe. Si tienes tal vez problemas simples en la coarticulación de sonidos, es más fácil trabajar con segmentación silábica. Separar las frases en sílabas y poder ir trabajando sílaba a sílaba y luego ir haciendo la coarticulación con todas las sílabas para poder llegar a la emisión de la palabra completa. Bien, solo son esas preguntas por chat. Ya, si no hubiera más preguntas, podemos, Ah, sí, muy Estefan, buenas noches. adelante, Estefan. Tuviera una consulta. No Diga. sé si podría mencionar qué técnicas de intervención en trastornos fonológicos, en este caso específico para el rotacismo, se podría usar y desde qué edad se podría definir realmente el rotacismo, establecer aparte de los tests que ya mencionaba como el TAR, que Ujú. dijo que nos podría ayudar a evaluarlo. Ya, es que hay distintos autores y según los autores tú puedes tener como fecha, como edad límite los 6 años. Hay algunos otros que son un poquito más flexibles que te pueden decir hasta los 7. Yo trato por lo general de dar como tope los 6. A mí siento que es la edad porque luego a los 6 años los niños ingresan a primero básico y en primero básico comienza la lectoescritura, ¿sí? Entonces es mejor trabajar o ocupar como esa edad de tope para poder hacer la intervención, ¿sí? Si tengo, por ejemplo, un niño de 5 años y todavía no lo tiene tan consolidado, no me preocupo tanto, lo trabajo, pero no me preocupo tanto. Sí me preocupo cuando yo tengo un niño que está cercano a los 6 años y todavía no tiene adquirido el sonido, ¿sí? Para trabajar con este sonido, la R es lo que más cuesta, pero a mí me pasa, por ejemplo, que ustedes también dicen la R muy distinto a como lo digo yo. Entonces, en ese sentido, es como yo les decía, que tenemos que ver los sonidos según la lengua materna, ¿ya? Porque te puedo pedir, por ejemplo, Stephanie, que hagas tú la R, Ok, en una palabra, ¿está bien? ¿ya? El Dime ratón, otra vez. ratón. Ustedes hacen la R distinta como la hago yo, porque yo hago ratón. Acá nosotros hacemos vibrar mucho más la R, a diferencia de cómo la hacen ustedes. Ustedes no las hacen vibrar tanto, ¿cierto? Pero esos son los sonidos que tienen ustedes porque esa es su lengua materna. Mi lengua materna hace que mi R vibre más. Entonces, como yo necesito que mi R vibre más, yo trabajo. Ay, no tengo aquí ningún lápiz, pero hago que los niños levanten la lengua y tiren el aire, traten de hacer un soplido con la lengua arriba y yo ocupo un lápiz, como la parte de atrás del lápiz, y la mantengo en la puntita de la lengua y ayudo a hacer la vibración para que logren hacer el rrrr, ¿sí? También puedes utilizar alguna varita o algún lápiz delgadito y lo haces que lo muerdan por el costado
y así también evita que la lengua baje. Previo a esto, tú puedes trabajar también solo ejercicios de elevación lingual, que la lengua vaya arriba y que permanezca arriba y que cuenten. Pueden contar 3 segundos, luego cuentan 5, hasta que cuenten 10. Si quieres hacerlo más entretenido para que los niños no sea tan fome subir solo la lengua, colócale arriba donde están las arruguitas, donde nosotros necesitamos que vibre la lengua. em, no sé, un poco de yogur, de crema, de mermelada, de manjar, y que el niño lleve su lengua hacia arriba y barra eso que tú le colocaste ahí. Puede ser una galleta molida que se la dejas arriba en el paladar también. Entonces tú puedes iniciar con esos ejercicios para que esta lengua pueda subir y luego vas a la producción. Cuando vas a la producción de manera si tú quieres que el niño haga el sonido y vas de manera directa a hacerlo con la R, va a ser muy difícil. Pero si tú colocas una vocal antes, es un poco más fácil porque para el niño es más fácil hacer la coarticulación del sonido que el sonido inicial de golpe. ¿Sí? Entonces para el niño va a ser más fácil decir arra que decir ra directamente. Entonces trabajamos siempre con una vocal antes del sonido que queremos introducir. Muchísimas gracias. Bueno, complementando, ¿no? La información anterior, el tipo de rotacismo que presenta esta niña es por sustitución, justamente lo que nos hablaba en el ejemplo que nos decía. En vez de decir Mm. loro, dice lodo. Y una consulta más. Haciendo estos ejercicios, ¿con qué frecuencia deberían de hacerse y en cuánto tiempo puedo evaluar si están dando resultado? Porque según lo que dice también la bibliografía, es que así se puede hacer estas técnicas, pero si en un periodo no te dan buenos resultados, ya hay que ver si es un problema fisiológico. Claro, lo que pasa es que tú al momento de hacer tu evaluación tienes que descartar, por ejemplo, que exista un frenillo lingual corto, que no te permita que esta lengua suba y que genere la vibración, ¿ya? O tú tienes que hacer también un análisis en tocar esta lengua, a ver si la musculatura, el tono muscular está correcto, porque puede también estar asociado otro tipo de patología de tono muscular que quizás ya no es algo específico de la lengua, sino que es algo quizás específico de anatomía o de algún otro problema secundario que pueda tener el niño. Los ejercicios, yo veo a los pacientes una vez por semana en una sesión de 1 hora, pero yo les dejo ejercicio para que los repitan todos los días en la casa y trabajen también, ojalá, media horita haciendo solo ese tipo de ejercicios. Y dejo tareas también para toda la semana. Entonces, ideal que antes de hacer una tarea específica, haga no sé, todos los ejercicios que yo le dejé, 3, 4, 5 ejercicios, los haga previo a realizar esta tarea. Está bien, muchísimas gracias. De nada. Muy bien, creo que gracias, licenciada, por las respuestas. Creo que había muchas preguntas por parte de los participantes, ¿no? Bueno, estamos agradecidos por que usted nos ha impartido sus conocimientos de lo que es la fonoaudiología, ¿no? Bueno, a ver, no sé si está alguna autoridad en sala para dar palabras de despedida y agradecimiento. Tal vez licenciada Lilet, si está en sala. La señora directora, licenciada Teodosia. Sí, licenciado Nicanor, no sé si me escucha. Ahora sí la escucho. Ya ha concluido, Lic, que es el seminario, Sí, entonces, sí, sí, palabras, sí. por favor, Lic. Sí, muchas gracias, estimada licenciada. He escuchado muy atentamente el seminario y es importante, ¿no? Justo lo que usted ha dado la teoría y también ha dado algunos consejos en cuanto a la práctica. Y hay una parte, ¿no? Donde usted ha dicho el trabajo entre lingüistas y fonoaudiólogos, ¿no? A veces dejamos de lado esa parte, no solamente los fonoaudiólogos o a veces solo los lingüistas. Creo que tenemos que trabajar en ambas direcciones. Le agradezco, creo que vamos a estar haciendo otros talleres o seminarios y es importante justamente ese trabajo, ¿no?
que también nosotros podamos con ustedes lograr, digamos, resolver las afasias que tienen, ¿no? Los pacientes. Le agradezco, mi estimada. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre dispuesta a poder aportar en lo que sea necesario. Y es súper importante, trabajo en equipo. Yo siempre trato de fomentar eso en todos los lugares, que ojalá entre todos podamos trabajar. Sobre todo, creo que nuestras áreas se cruzan mucho en la investigación, en el campo que viene ahora de la neurociencia, lo neurocognitivo. Creo que en esa área la parte del lenguaje y cómo los lingüistas pueden ver el lenguaje, a nosotros como fonoaudiólogos nos sirve mucho. Entonces creo que es súper importante poder tener este contacto estrecho. Así que feliz de poder cooperar. Muchas Muchas gracias, muy amable. Tal vez hay alguien del centro de estudiantes. Si es que hubiera alguien, por favor. Señora directora, tal vez ya ha ingresado a sala. Bueno, con eso hemos concluido, estimada licenciada. Muchas gracias por impartir sus conocimientos. Bueno, vamos a estar, como dijo la licenciada Lilet, en contacto, ¿no? Para ver si vamos a realizar algunos seminarios, algunos talleres con respecto a esto de la fonoaudiología, licenciada. Muchas gracias y también muchas gracias a todos los participantes que han asistido a este seminario que ha sido muy fructífero para nosotros, ¿no? Como carrera. Gracias, licenciada. Súper, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta pronto, muy amable. Hasta luego. Bien, para despedirnos, recordarles que la grabación va a ser enviada al grupo y el día miércoles que viene tenemos, miércoles 30 de octubre, vamos a tener a las 5 de la tarde la exposición, ¿no? del tema, la investigación científica con la inteligencia artificial, y el miércoles por la tarde a las 7 de la noche, 7:30, nos va a impartir sus conocimientos el magíster licenciado Óscar Oswaldo, con la temática la inteligencia artificial y aplicada a la investigación lingüística, ¿no? Entonces, los esperamos este miércoles, estimados colegas y estudiantes.